procesador con todo lo necesario para que un programa se ejecute. Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, en ejecución un editor de video que está, por ejemplo, exportando un archivo. Podemos tener abierto un navegador web, podemos tener abierta un cliente de correo que está recibiendo mensajes, y el sistema operativo va a alternar el uso del procesador entre estos tres procesos, este, lo cual va a originar, por supuesto, que mientras se está ejecutando uno, los otros no se están ejecutando. Están, por ejemplo, esperando para volver a ser elegidos para ejecutarse. Entonces, cuando un proceso se suspende para que se ejecute otro, toda esa información que lleva el PCB tiene que resguardarse, ¿sí? Porque si el sistema operativo saca del procesador a un proceso que se estaba ejecutando para dárselo a otro, cuando le vuelva a tocar ejecutarse, si no se actualizó la información del PCB, el proceso va a empezar de cero o desde la última instrucción actualizada, ¿sí? Entonces, cada vez que un proceso sale del procesador, se tiene que actualizar el PCB. ¿Con qué? Bueno, el identificador del proceso no va a cambiar, pero el, este, la zona de memoria asignada al proceso puede o no haber cambiado. Los registros del procesador seguro cambiaron. Ahora en el acumulador van a haber otros resultados, lo mismo en los registros accesorios. El contador de programa también va a ser diferente. La dirección de la próxima instrucción se actualizó en la última ejecución del proceso. Entonces, toda esa información se tiene que guardar en el PCB. ¿Por qué? Porque cuando un proceso es traído para ejecutarse en el procesador, tienen que eh, cargar en los registros del procesador, tiene que cargar toda esa información, es decir, cuál es la dirección de la próxima instrucción, los últimos resultados que están alojados en los registros acumulador, accesorios, los registros índice, por ejemplo, eh, los registros de base y desplazamiento, es decir, toda la información que se va modificando durante la ejecución. Y también información sobre qué archivos tiene abierto en este momento, en qué posición del archivo está ubicado, ya sea para lectura o para escritura, ¿sí? Entonces, toda esa información se tiene que recuperar desde el PCB, ¿sí? Entonces, cuando el sistema operativo elige un proceso para sacar del procesador porque va a asignarle el procesador a otro, primero tiene que resguardar toda esta información en el PCB para después traer el otro proceso. Y cuando el otro proceso, perdón, va a hacer uso del procesador, entonces se tiene que copiar en los registros del procesador toda esa información que se resguardó en el PCB. Ay, perdón. ¿Se me escuchó bien la última parte? Sí, Sí, profe. profe, se escuchó bien. Bien, bien. Eh, entonces, ahora, ¿qué recursos asigna el sistema operativo al crear un proceso? Asigna memoria principal, asigna tiempos de CPU y turnos en que puede usar la CPU cada proceso, el acceso a archivos y a dispositivos de entrada-salida. Y todo eso tiene que hacer el sistema operativo al crear un proceso y después al ir ejecutando estos procesos. Entonces, ¿qué problemas va a tener que prevenir el gestor de procesos? Bueno, por un lado, tiene que asegurar que no exista sincronización incorrecta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tenemos
dos o más procesos que pueden acceder a una misma zona de datos que no accedan en forma simultánea o que no deban esperar indefinidamente para acceder a esa zona de datos, por ejemplo, registros en una base de datos, ¿sí? Y que esa zona de datos no quede inconsistente porque a lo mejor dos procesos A y B entraron a la vez a esa zona de datos, los dos escribieron, pero uno sobreescribió al otro. Entonces los dos procesos van a creer que su información está en esa base de datos, pero solamente la de un proceso va a estar. Y esto es todo un tema dentro de la unidad de procesos. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el comportamiento no determinista, ¿sí? Es decir, que el resultado de la ejecución de los procesos no dependan del orden en que se ejecuten con respecto de otros procesos, ¿sí? Es decir, el resultado de una ejecución tiene que dar siempre igual con el mismo conjunto de datos, independientemente que se ejecute primero, segundo o último respecto de los demás procesos que están compitiendo por el uso del procesador. Después tenemos el problema de los interloqueos o deadlock, ¿sí? Que es que cuando sucede un deadlock, cuando tenemos dos o más procesos que se bloquean unos a otros. Es decir, tenemos el proceso A que tiene asignado el recurso 1 y solicita el recurso 2 que está asignado al proceso 2. El proceso 2 necesita el recurso 1 que está asignado al proceso A. El proceso A no va a liberar el recurso 1 hasta no obtener el 2, el proceso 2 no va a liberar el recurso 2 hasta no obtener el 1 y por lo tanto se interbloquean. Entonces, esa situación también se tiene que prever en la gestión de procesos. Y también es todo un tema dentro de la unidad de procesos. Bueno, y lo que implica también la concurrencia o paralelismo, es decir, cuando dos o más procesos podrían ejecutarse en forma concurrente, es decir, uno a continuación del otro, alternando el uso del procesador, o bien si pueden ejecutarse en forma paralela, cuando hay múltiples procesadores, bueno, la planificación de esta ejecución concurrente o paralela tiene que tener en cuenta todas las cuestiones que podrían suceder, que podrían llevar a una mala ejecución, es decir, a procesos que no se ejecuten nunca, procesos que accedan a datos a los este, que no podrían acceder o que sobrescriban información escrita por otro proceso que accede a la misma zona de datos y demás. Después tenemos la gestión de la memoria principal, ¿sí? Porque también habíamos dicho, para que un proceso pueda ejecutarse, ¿qué tiene que suceder? Tiene que estar cargado en memoria principal, ¿sí? Si no está cargado en memoria principal, no se va a poder ejecutar. Después vamos a ver también que está el concepto de memoria virtual, pero no significa que el proceso no está cargado en memoria principal. La memoria virtual lo que significa es que una parte del proceso está cargada en memoria principal y el resto está cargado en memoria secundaria y se va trayendo a la memoria principal a medida que se requiere. Y toda esta gestión, tanto de otorgar memoria a los procesos como manejar la memoria virtual, se encarga el gestor de memoria. En cuanto a la gestión de archivos, ¿sí? Ya habíamos mencionado que el sistema operativo tiene que permitir el acceso a los archivos y garantizar su protección. Es decir, que un proceso o un usuario que no tiene permiso para acceder a un determinado archivo no lo puede hacer, ¿sí? Y también tiene que poder definir qué política de acceso, o sea, qué tipo de acceso le brinda a cada usuario. Es decir, de solo lectura
es decir, puede leer el contenido pero no lo puede modificar. Solo ejecución, es decir, es una aplicación que puede ejecutar pero no puede leer su contenido ni tampoco puede modificarlo. Eh, puede modificar, o sea, puede tener acceso de lectura, escritura y modificación. Bueno, de todo eso se encarga el gestor de archivos. Y la gestión de dispositivos de entrada-salida justamente lleva adelante uno de los objetivos del sistema operativo, que es ocultar las particularidades de los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Es decir, ocultar la complejidad del hardware. Y en este sentido, como ya habíamos mencionado también, los procesos acceden a los dispositivos a través de llamadas al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, al imprimir un archivo, el proceso no verifica si la impresora tiene papel o tinta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos hoy? Bueno, cuando mandamos a imprimir algo, por ahí vamos a recibir un mensaje, la impresora está apagada, no tiene papel, no tiene tinta, la cantidad de tinta es insuficiente. Nosotros no programamos nada de eso, nos encarga el proceso. ¿Quién se encarga? El sistema operativo. Y por otro lado, el sistema operativo también tiene que poder detectar y corregir errores de hardware o software, ¿sí? Que son los que no le van a permitir atender una determinada solicitud. ¿Qué errores, por ejemplo? Bueno, podemos querer guardar un archivo y ya no tenemos espacio en disco, entonces nos tiene que dar el mensaje de error que no hay espacio en disco, el control vuelve al entorno de usuario, pero no se puede ejecutar esa orden, por ejemplo, o no hay espacio en memoria. Si queremos cargar, elegimos correr otra aplicación y no hay espacio en memoria. Bueno, también tiene que detectarlo el sistema operativo, devolver un mensaje de error y permitir que el usuario vea cómo lo resuelve sin que se cuelgue el sistema, ¿sí? O sea, esta función de detectar y corregir los errores, con lo que tiene que ver es con que el sistema no se cuelgue cuando sucede un error, sino que el sistema operativo lo detecte y lo resuelva, aún con un mensaje de error que le devuelve el control al usuario y el usuario sabrá qué hacer. Por ejemplo, no hay espacio en disco. Bueno, tendrá que borrar archivos o carpetas. No hay espacio en memoria. Bueno, tendrá eh, que cerrar algunas aplicaciones o algunos archivos, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de los pasos que se realizan al seleccionar un programa para ejecutarse. ¿Sí? Primero, el sistema recibe impulsos eléctricos, ya sea del mouse o del teclado, e interpreta esa acción como una orden y la va a enviar ¿a dónde? Al shell o a la interfaz de comandos de usuario, ¿sí? Como habíamos visto hoy. La interfaz de comando de usuario va a enviar la orden al administrador del procesador. El administrador del procesador valida la orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interfaz de comando, ¿qué va a hacer? Va a cargar el código de la llamada al sistema en el administrador, en el procesador, y entonces es el procesador el que va a tener que asignarle CPU, perdón, es el administrador del procesador que va a tener que asignarle CPU a esa llamada al sistema para que se cumpla con la orden recibida. Entonces, el administrador del procesador va a validar la orden, va a enviarle un mensaje al usuario y va a determinar si el programa solicitado, en este caso queremos ejecutar un programa, si ya está en memoria principal o si todavía no está cargado en memoria. Entonces, si no está cargado en memoria todavía, bueno, va a notificar, en este caso al administrador de disco, para que se cargue en memoria. Y una vez que,
que se carga en memoria, el administrador de memoria le va a tener, una vez que el dispositivo identifica el archivo, solicita acceso a memoria y el administrador de memoria va a ser el que tenga que buscar un espacio y asignarle, en este caso, al programa. Y bueno, cuando finaliza, o sea, ahí se ejecuta, es decir, ya tiene memoria, se le asigna procesador y una vez que termina de ejecutarse, él envía un mensaje de fin al administrador de dispositivo para que libere los recursos que se utilizaron. Y por último, el sistema envía un mensaje al usuario informando que la ejecución terminó, actualiza la pantalla para mostrar el resultado. Este sería un ejemplo de cómo va circulando una orden que se emite desde el teclado, por ejemplo, hasta que termina y el usuario recibe el resultado que estaba esperando. Bien. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué sería el PCB? ¿Sí? El PCB es el bloque de control de proceso que es una estructura de datos que va a resguardar información para el seguimiento de los procesos. Y por cada proceso hay un PCB o bloque de control de procesos que se guarda en memoria principal para ir haciendo justamente este seguimiento de la ejecución de los procesos. Más en detalle lo vamos a ver cuando veamos la unidad de proceso. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué la orden del mouse va a la memoria? Porque la orden, o sea, el mouse cuando hace clic sobre algo es como que está escribiendo un comando. ¿Sí? Cuando vos escribís un comando y decís, no sé, abrir un archivo, hacer clic sobre el archivo o doble clic, lo que está indicando es que vos querés abrir un archivo. Es un comando. ¿Sí? Lo que pasa es que la interfaz es gráfica y vos no estás escribiendo el comando, sino que el hecho de hacer doble clic sobre un programa, por ejemplo, sobre un archivo, está indicando que vos querés abrir ese archivo. Ah, ok. O que querés correr un programa, ¿no? Bueno, entonces volvemos otra vez al intérprete de comandos, o shell o interfaz de comandos, según la bibliografía con la que se trabaja. Y acá tenemos, ¿no? O sea, los intérpretes de comando pueden ser de distintos tipos. Pueden ser CLI, es decir, es la interfaz basada en texto donde el usuario escribe los comandos manualmente, como el terminal de Linux, el PowerShell en Windows, ¿sí? Esta pantalla negra que ven acá con comandos que se escriben, ¿sí? Como esto que decíamos, el RM y el nombre del archivo, que significa borrar el archivo, ¿sí? Después están los GUI, que son las interfaces gráficas. Estas son las que tienen ventanas, iconos, menús, botones, como el escritorio de Windows, o algunos entornos gráficos de Linux, como Gnome, KDE, ¿sí? Los de Mac también. Y después están los NUI, ¿sí? Que son las interfaces naturales, y que son las que permiten interactuar de forma natural con gestos, voz, tacto, ¿sí? Como los asistentes virtuales como Siri o Alexa, las pantallas táctiles, las de reconocimiento facial. Son los tres tipos de intérprete de comando que tenemos, es decir, son los que activan
una orden al sistema operativo del equipo con el que estemos trabajando. Bien, ¿y cómo se implementan los comandos? Los comandos pueden implementarse de forma interna al intérprete, es decir, un único gran código que cuando el usuario da una orden, salta a la sección de código donde está programada esa orden, es decir, salta a la subrutina donde está programada la orden. Ahí le pasa los parámetros necesarios y realiza la llamada al sistema que corresponda, ¿sí? En el ejemplo que habíamos visto de borrar un archivo, ahí podría preparar los parámetros y llamar directamente a las funciones del sistema que gestionan los archivos, pero está todo en un mismo programa. Es decir, el intérprete de comando es un gran programa que va teniendo distintas subrutinas, cada una para atender a un tipo de llamada al sistema. Y en otros casos, los comandos se implementan como programas externos, no como código dentro del shell. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el comando para borrar un archivo es externo, lo que hace el shell es buscar ese programa, cargarlo en memoria y ejecutarlo. Y ahí le pasa el nombre del archivo como parámetro, el tamaño, la cantidad de posiciones a escribir, si lo que queremos es escribir, etc. La ventaja de usar programas externos, no un gran código para el intérprete de comandos, sino que cada comando tenga un código, es que facilita agregar nuevos comandos sin necesidad de hacer una modificación de todo el código del intérprete. Y aísla la funcionalidad de cada comando en su propio ejecutable, y esto también facilita el mantenimiento. Si hay que modificar y demás, no estamos tocando otras partes del código de otros comandos que podríamos estar modificando sin querer cuando hacemos una modificación que teóricamente es para un solo comando. Entonces, Unix, por ejemplo, utiliza así programas externos para implementar los comandos. Y hoy en día la mayoría de los sistemas operativos ya casi no se usan más los intérpretes de comando grandes con todo el código adentro de un mismo programa. Y después tenemos las llamadas al sistema. Vamos a repetir otra vez qué es la llamada al sistema. Es el mecanismo que permite que un programa en modo usuario solicite un servicio al sistema operativo que requiere ejecutar instrucciones privilegiadas o acceder a recursos protegidos, ¿sí? Es decir, si el programa de usuario tiene que hacer operaciones internas, no ejecuta una llamada al sistema, es el propio código de la aplicación, pero cuando tiene que acceder a dispositivos, por ejemplo, tiene que acceder a archivos, entonces ahí necesita trabajar a través de las llamadas al sistema porque es el sistema operativo el que puede acceder a esos recursos, nunca el programa de usuario. Entonces, habíamos dicho también que en la mayoría de los sistemas tenemos dos modos de ejecución, el modo usuario y el modo núcleo. En el modo núcleo tenemos acceso total al hardware y a todas las instrucciones. Y en el registro de estado hay un bit de estado que indica en qué modo se está ejecutando el código en cada momento. Entonces, cuando se está ejecutando un proceso en modo usuario y el programa encuentra una instrucción que va
que va a implicar una llamada al sistema, como por ejemplo leer un archivo, ¿sí? Porque podemos estar ejecutando un programa, no solamente dando órdenes a través del intérprete de comandos, se viene ejecutando un programa y se encuentra una instrucción que requiere un servicio del sistema operativo. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que acceder a un archivo y los archivos pueden estar también en disco, ¿no? Entonces, el acceso a un archivo puede implicar también el acceso a un dispositivo de entrada-salida. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Se ejecuta una instrucción, a ver, se ejecuta una instrucción especial que transfiere el control al vector de interrupciones y el bit de modo cambia a modo núcleo. Ahí el procesador, ¿qué tiene que hacer? Guardar el estado del programa, porque como ahora se va a cargar, o sea, se va a ejecutar la llamada al sistema para atender el pedido de este proceso va a salir del procesador para que el procesador sea asignado al código de la llamada al sistema, ¿sí? Supongamos que las llamadas al sistema se implementan en forma externa, entonces, en forma de programas independientes, entonces ese proceso es el que va a pasar a utilizar el procesador. Entonces, el núcleo del sistema operativo va a identificar la llamada y va a pasar los parámetros recibidos, es decir, el nombre del archivo, la dirección del buffer, el número de bytes a leer, y va a seleccionar la rutina interna que corresponda. Después, el núcleo realiza la operación que se solicita, por ejemplo, leer los datos del disco y copiarlos al buffer del usuario, y cuando termina, vuelve a modo usuario y retorna el control al programa de usuario. Es decir, encuentra la operación de lectura. Entonces, como la lectura implica un recurso que es de acceso restringido, se llama a una rutina interna del sistema operativo o a un programa del sistema operativo que maneja esa llamada al sistema, y se cambia a modo núcleo. Y ahí, cuando se cambia a modo núcleo, ¿qué va a hacer el sistema operativo a través del código de la llamada al sistema? Va a validar los parámetros que le pasa la instrucción de lectura, cuál es el archivo, en qué lugar está ubicado, cuál es el tamaño del archivo a leer y demás. Va a realizar la operación y cuando termina la operación de lectura, devuelve el control a modo usuario y al programa del usuario. Y ahí el usuario ya tiene el archivo cargado en memoria y para leerlo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bien. Bueno, entonces, como resumen, el programa de usuario invoca la operación de lectura de un archivo, que es una instrucción privilegiada. Una rutina del sistema operativo recibe esa petición y va a ejecutar una instrucción especial que va a provocar el cambio a modo núcleo. El núcleo va a validar los parámetros, va a localizar el archivo, va a leer los datos desde el disco y copiar al buffer en memoria de usuario, porque la lectura de un archivo, ¿qué significa? Traerlo del disco a memoria principal, al espacio de usuario, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en arquitectura cuando veían que sale de acá, entra allá, qué sé yo, que cuando era una lectura, ¿qué había que hacer? Había que traer desde el dispositivo de entrada-salida a memoria principal, palabra por palabra o un grupo de palabras, ¿no?
Una vez que se leen los datos y se carga en memoria el archivo, el núcleo cambia a modo usuario y devuelve el control y el programa de usuario continúa su ejecución ya con estos datos cargados. Entonces, es como que las llamadas al sistema son la puerta que tienen los programas para pedirle al sistema operativo que ejecute tareas que ellos no pueden hacer directamente, ¿sí? Entonces, sin las llamadas al sistema, el software no podría interactuar con el hardware de manera segura. La diferencia entre modo usuario y modo núcleo. Cuando el proceso se ejecuta en modo usuario, está ejecutando sus propias instrucciones que no implican acceso a recursos de hardware que implican instrucciones privilegiadas. Al hardware, a los recursos de hardware, solo puede acceder el sistema operativo. Entonces, cuando el programa de usuario requiere, como en este caso, una lectura de un archivo, la lectura del archivo que implica acceder a un dispositivo, en este caso será un disco, y traer un archivo a memoria principal. Entonces, el programa de usuario no puede ni acceder directamente al disco ni manejar la memoria principal. Eso lo hace el sistema operativo. Entonces, para hacerlo, corre un programa que es propio del sistema operativo, que son las llamadas al sistema, y para correr ese programa pasa de modo usuario a modo núcleo. ¿Qué significa que pasó a modo núcleo? Significa que está corriendo un programa que es del sistema operativo, no es del programa de usuario. ¿Sí? ¿Se entendió, Santino? Bien. Bueno, y hay distintos tipos de llamadas al sistema, según el tipo de recursos o servicios que van a gestionar. Y fíjense que tiene mucho que ver con los distintos administradores del sistema o gestores del sistema operativo. Están las llamadas al sistema que controlan los procesos, es decir, son las que permiten crear, ejecutar, finalizar procesos, asignar memoria. Los de administración de archivos, que también permiten manipular archivos y carpetas o directorios, es decir, que permiten crear, acceder, modificar, ver las características. Los atributos son definir si son de solo lectura, de lectura y ejecución, de escritura y demás, y pueden establecer y pueden conocer, ¿sí? Uno puede mirar un archivo y ver qué permisos de acceso tiene, por ejemplo. Después está la de manipulación de dispositivos, que son los que gestionan el acceso a los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? O sea, la mayoría de los ejemplos que estuvimos viendo. Las de mantenimiento de información que permiten consultar o actualizar información del sistema, como por ejemplo poner la fecha o obtener la fecha, lo mismo para la hora, definir atributos de los procesos, de los archivos, de los dispositivos. Y las comunicaciones también, o sea, llamadas al sistema que permiten conectar equipos, comunicarse con otros equipos o a través, o sea, dentro de un mismo sistema o a través de una red, en fin, distintos tipos de llamadas al sistema que son justamente las que permiten realizar tareas que solo puede hacer el sistema operativo, que no lo podemos hacer desde los programas de usuario. Piensen que si esas operaciones no estuvieran implementadas de esa forma, deberíamos volver a cómo eran
cómo se ejecutaban y cómo se programaba antes de que existan los sistemas operativos, donde deberíamos definir en qué posiciones de memoria va cada parte del proceso, es decir, cada instrucción a qué dirección de memoria va, cada dato a qué dirección de memoria va. Tendríamos que programar los drivers de dispositivo, tendríamos que conocer cómo conectar un equipo con otro y toda la información de hardware necesaria para eso. Todo eso no hacemos, ¿por qué? Porque el sistema operativo lo hace a través de las llamadas al sistema, ¿sí? Y después tenemos la clasificación de los sistemas operativos, ¿sí? Los sistemas operativos se pueden clasificar según la forma en que organizan el trabajo, el tipo de recursos que gestionan y cómo interactúan con el hardware y los usuarios. Entonces, pueden ser por lotes, ¿sí? Que son aquellos en que no había interacción entre el programador y el equipo, sino que había un operador que reunía un conjunto de trabajos, es decir, un lote de trabajos, y lo enviaba a ejecución uno a continuación de otro. Si durante la ejecución de un trabajo había un error, entonces ese trabajo o proceso se detenía, se hacía un volcado de memoria. ¿Qué significaba eso? Se copiaba todo el contenido de la memoria, se imprimía, se le entregaba al programador para que el programador vea cuál fue el error que sucedió, lo corrija y vuelva a llevarlo nuevamente para volver a ejecutarlo. Y después apareció la multiprogramación, ¿sí? En el que hay varios procesos en memoria que alternan el uso de la CPU, y con eso aparecieron los sistemas de tiempo compartido, ¿sí? Que son los que permiten que varios usuarios trabajen desde sus terminales con el mismo sistema operativo, es decir, un gran equipo central que tiene varios usuarios conectados desde diferentes lugares. Después teníamos los sistemas de tiempo real, que son aquellos principalmente de microcontroladores, que tienen que responder dentro de límites de tiempo muy estrictos. El tiempo de respuesta es muy importante, al igual que la exactitud, como por ejemplo los sistemas de control de vuelo, sistemas médicos, de control industrial, y suelen estar dedicados a una sola aplicación, ¿sí? También podemos verlos en equipos de los hogares, ¿no? Un lavarropas, por ejemplo, que tiene una determinada programación, pero no sale de ahí, digamos. Tenemos 3 o 4 programas y no podemos modificar nada ahí, ¿no? Los sistemas en paralelo o de múltiples procesadores que gestionan varios procesadores que trabajan en forma coordinada, y bueno, pueden compartir el bus, la memoria y los periféricos, es decir, tenemos todo en un solo sistema, pero varios procesadores. Entonces, en lugar de que los procesos se pongan en la cola de espera de un único procesador, podemos tener varias colas de espera en varios procesadores o una única cola de espera, pero que se va asignando los procesos a varios procesadores. Después tenemos los sistemas distribuidos, que consisten en un conjunto de computadoras independientes, pero que se gestionan como si fueran un solo sistema. Y los de red, que son varias computadoras interconectadas, pero que no se manejan como si fueran un solo sistema, sino que se conoce que son diferentes sistemas y hay que conocer cada componente de la red para poder comunicarse. Después tenemos los sistemas en la nube, que son los que ejecutan aplicaciones y servicios desde servidores remotos en lugar de
de hardware local, ahí podemos acceder a recursos distribuidos y escalables vía internet, y los sistemas cliente-servidor, donde tenemos procesos clientes y procesos servidores. Los procesos clientes son los que solicitan servicio y los servidores son los que ofrecen ese servicio. Y ahí la comunicación se da mediante protocolos de red. ¿Qué ejemplo podemos dar acá? Bueno, un servidor de correo, por ejemplo, que gestiona la entrega y el almacenamiento de mensajes, servidores web que entregan páginas solicitadas por los navegadores, entre los ejemplos, bueno, más corrientes, ¿no? Bien, esta clase introductoria